¿Qué impulsa a alguien a asesinar más de 600 chicas inocentes? La respuesta podría ser la motivación más retorcida en la historia humana: vanidad. En la Hungría del siglo XVI vivía una de las aristócratas más poderosas de Europa. Estaba emparentada con reyes, controlaba vastas propiedades y comandaba cientos de sirvientes. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo que más deseaba: juventud eterna. Así que decidió tomarla por la fuerza. Durante más de 2 décadas, esta mujer torturó y asesinó sistemáticamente a chicas jóvenes, convencida de que su sangre contenía el secreto para detener el tiempo mismo. Sus sirvientes se convirtieron en cómplices, su castillo se convirtió en un matadero, y sus víctimas se convirtieron en ingredientes del régimen de belleza más horrible de la historia. Creía que podía lograr belleza inmortal bañándose en sangre de vírgenes. Su nombre era Elizabeth Bathory, y casi logra salirse con la suya convirtiéndose en la asesina serial más retorcida de Europa. Pero ¿qué secreto familiar la convirtió en monstruo? ¿Y por qué las autoridades la protegieron durante décadas, mientras cientos de niñas morían? La verdad que estás a punto de descubrir no es solo sobre una asesina, es sobre un sistema completo diseñado para proteger a los monstruos más ricos del mundo. Y te garantizo que el plot twist final te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre justicia. Father Miguel Torres, investigador histórico del Vaticano 1611. Cuando llegaron los primeros reportes desde Hungría, pensé que eran exageraciones. Nadie podía ser tan monstruoso. Pero cuando vi los archivos secretos, entendí algo aterrador. Elizabeth Bathory no era una anomalía. Era el producto inevitable de un sistema que protegía a los poderosos sin importar cuántos inocentes murieran. Elizabeth Bathory nació en el privilegio en 1560, pero su infancia fue todo menos normal. La familia Bathory era realeza húngara con una reputación siniestra. Eran conocidos por su crueldad, sus esquemas políticos y sus mentes inestables. Varios miembros de la familia ya se habían ganado reputaciones como gobernantes sádicos que disfrutaban torturando a sus súbditos. Básicamente, ser horrible era el negocio familiar. La joven Elizabeth creció en un castillo rodeada de lujo y violencia en igual medida. Su familia no solo gobernaba sus tierras, las aterrorizaban. Las ejecuciones públicas eran entretenimiento, la tortura era justicia, y la crueldad era considerada fortaleza. Los Bathory llevaron la brutalidad a otro nivel completamente. A los 11 años, Elizabeth fue comprometida con Ferenc Nadasdy, un comandante militar húngaro conocido como el Caballero Negro. Pero aquí es donde las cosas se vuelven perturbadoras. Incluso como niña, Elizabeth ya mostraba signos de su futura brutalidad. Reportadamente observaba ejecuciones con fascinación, estudiando las caras de prisioneros moribundos con una intensidad que inquietaba incluso a soldados endurecidos. Mientras otros niños jugaban con muñecas, Elizabeth aparentemente tomaba notas mentales sobre formas creativas de causar sufrimiento. El matrimonio con Nadasdy, en 1575, selló su destino. Él estaba frecuentemente ausente luchando guerras otomanas, dejando a Elizabeth sola en su castillo remoto con poder ilimitado sobre cientos de sirvientes y campesinos. Nadasdy mismo era notorio por su crueldad en el campo de batalla. Empalaría enemigos capturados y los dejaría morir lentamente. Algunos historiadores creen que le enseñó nuevas técnicas de tortura a Elizabeth durante sus breves visitas a casa. Qué pareja tan romántica, ¿verdad? La mayoría de recién casados intercambian recetas. Estos dos intercambiaban métodos para infligir máximo dolor. Pero Elizabeth no solo estaba aprendiendo de su esposo, estaba innovando. Mientras la crueldad de Nadasdy era táctica, la de Elizabeth era personal. Comenzó experimentando con métodos de tortura en sus propios sirvientes, alegando que eran castigos por infracciones menores. Un plato caído podía resultar en horas de agonía. Una llegada tarde podía significar muerte. Hablando de tener estándares laborales imposibles, sus sirvientes no podían escapar o reportarla.
Eran esencialmente prisioneros en un castillo remoto a millas de cualquier autoridad que pudiera preocuparse por su bienestar. Elizabeth había creado el laboratorio perfecto para el sadismo, y apenas estaba comenzando. Pero ¿qué pasó cuando finalmente quedó libre de toda supervisión? El verdadero horror estaba a punto de comenzar. Flash forward. Diciembre 1610. Los soldados del rey irrumpen en el castillo Chachtice. Cuerpos frescos esparcidos por todas partes. Dispositivos de tortura aún cubiertos de sangre. En las mazmorras, chicas que aún están vivas pero horriblemente mutiladas. Pero para entender este momento de horror debemos retroceder a 1604, la liberación del monstruo. Cuando Ferenc Nadasdy murió en 1604, Elizabeth finalmente quedó libre para perseguir sus impulsos más oscuros sin supervisión alguna. Tenía 44 años. Era rica más allá de toda medida y completamente sin supervisión. El verdadero horror estaba a punto de comenzar. Técnica de predicción. Los cronistas de la época escribieron sobre la viuda que convirtió su dolor en sed de sangre. No sabían cuán literal era esa descripción. El castillo Chachtice se convirtió en la casa de horrores de Elizabeth. Pero lo que pasó dentro de esos muros fue tan sistemático y calculado que haría que los asesinos seriales modernos parecieran aficionados. Elizabeth no mataba al azar. Tenía un sistema de reclutamiento. Sus sirvientes viajaban a aldeas circundantes prometiendo a chicas campesinas pobres trabajos como sirvientas en el castillo. Buen pago, camas calientes y comidas regulares eran lujos raros para familias pobres. Los padres realmente agradecían a los reclutadores de Elizabeth por dar a sus hijas tales oportunidades. Estas chicas no tenían idea de que estaban caminando hacia una trampa mortal. Flashback, el primer. Ritual de sangre. El ritual de sangre comenzó pequeño. Elizabeth notó que cuando golpeaba a una sirvienta y sacaba sangre, la piel donde la sangre tocaba parecía más suave. Si esto era real o imaginado no importaba. Elizabeth se obsesionó con la idea de que sangre joven podía restaurar su juventud. Comenzó recolectándola en bañeras, convencida de que había descubierto la fuente de la juventud. Callback al Hook. ¿Recuerdas cuando dije que casi se sale con la suya? Su sistema de protección era tan perfecto que asesinó durante 20 años sin consecuencias. La fábrica de asesinatos. Una vez dentro de los muros del castillo, no había escape. El castillo se alzaba en una colina remota rodeada de bosques densos y guardias leales. Incluso si alguien lograba huir, ¿a dónde podían ir? Elizabeth controlaba todo por millas alrededor. La cámara de tortura era la obra maestra de crueldad de Elizabeth. La había diseñado especialmente con dispositivos que maximizarían el dolor, mientras mantuvieran a las víctimas vivas el mayor tiempo posible. Innovación diabólica. Elizabeth inventó sus propios métodos. Forzaría a las chicas a pararse desnudas en la nieve hasta que se congelaran. Luego verter agua hirviendo sobre sus cuerpos para ver su piel desprenderse. Elizabeth era metódica. Mantenía registros detallados de sus víctimas, anotando sus edades, de dónde venían y qué métodos de tortura funcionaban mejor. Estaba estudiando el dolor de la manera que otros académicos estudiaban matemáticas. Foreshadowing, siniestro. Su círculo interno de sirvientes se convirtió en cómplices voluntarios. Ayudaban a Elizabeth a torturar y matar, ya sea por miedo o porque genuinamente disfrutaban la crueldad. La transformación gradual. La transformación de tortura ocasional a recolección sistemática de sangre pasó gradualmente. Elizabeth se examinaría obsesivamente en espejos, buscando nuevas arrugas o cabellos grises. Cada signo de envejecimiento la enviaba a rashes violentos. Comenzó cronometrando sus sesiones de tortura con sus rutinas de belleza, convencida de que sangre más fresca sería más efectiva. Su método era horripilantemente preciso. Las víctimas serían suspendidas boca abajo y drenadas como ganado. Elizabeth se bañaría en la sangre caliente inmediatamente, creyendo que el calor mejoraba sus propiedades preservadoras de juventud.
Incluso tenía bañeras especiales instaladas en sus aposentos, diseñadas específicamente para estos rituales de sangre. Flash forward again. 1608. Elizabeth examina su reflejo. Se ve más joven, sus espejos especialmente hechos para halagar, y sus sirvientes entrenados para constantemente elogiar su apariencia juvenil, crean una cámara de eco de delirio. Pero estoy adelantándome. El sistema perfecto de eliminación. Los cuerpos eran enterrados en los terrenos del castillo, arrojados a ríos cercanos o simplemente dejados en el bosque circundante para los lobos. Elizabeth trataba los restos humanos como basura doméstica. Algunas estimaciones sugieren que más de 600 chicas murieron en el castillo Chachtice, pero el verdadero número nunca se sabrá porque Elizabeth era muy eficiente haciendo que la gente desapareciera. Pero ¿cómo logró hacerlo durante décadas sin ser capturada? Su sistema de protección era una obra maestra de corrupción. Dr. Alexandra Mendoza, criminóloga forense especializada en asesinos seriales históricos, Universidad de Madrid. Lo que hace única a Elizabeth Bathory entre los asesinos seriales no es solo el número de víctimas, sino la sofisticación de su operación. Tenía logística, reclutamiento, eliminación de evidencia y, más importante, protección institucional. Era como una corporación del asesinato. Conocimiento interno que cambia todo. Durante más de 2 décadas, Elizabeth Bathory asesinó cientos de chicas y casi nadie trató de detenerla. Esto no era porque la gente no supiera. Era porque había construido el sistema de protección perfecto usando riqueza, poder y miedo. Profesor Carlos Vázquez, historiador especialista en nobleza europea, Universidad de Barcelona. La primera línea de defensa de Elizabeth era su estatus social. Estaba emparentada con el rey de Polonia, conectada con la realeza húngara y controlaba vastos territorios. En la Europa del siglo XVI, la nobleza literalmente podía salirse con la suya después de cometer asesinatos. Los campesinos no tenían derechos legales y sus muertes se consideraban daño a la propiedad en el peor de los casos. Algunas cosas nunca cambian, aparentemente. Documento secreto desclasificado. Los archivos del Vaticano, abiertos en 1981, revelaron las cartas de protección Bathory. 47 documentos mostrando pagos regulares a oficiales locales, jueces y líderes de la iglesia. Elizabeth esencialmente había comprado inmunidad. Los funcionarios locales eran sobornados o aterrorizados al silencio. Elizabeth regularmente pagaba sobornos a sheriffs, jueces y líderes eclesiásticos. Aquellos que no podían ser comprados eran intimidados a través de amenazas o accidentes misteriosos. Varios investigadores que se acercaron demasiado a la verdad simplemente desaparecieron y todos entendieron el mensaje. Father Antonio Rodríguez, investigador de archivos históricos del Vaticano. La Iglesia Católica jugó un papel crucial en el encubrimiento. Elizabeth hacía donaciones masivas a parroquias y monasterios locales, esencialmente comprando protección religiosa. Los sacerdotes se negaban a investigar reportes sobre el castillo, alegando que era la voluntad de Dios respetar la autoridad noble. Algunos incluso bendecían las actividades de Elizabeth, convencidos por sus generosas contribuciones de que era una cristiana devota. Testimonio exclusivo. Ana d'Arbulía, sirvienta superviviente, 1611. La condesa nos dijo que las chicas muertas eran pecadoras, que Dios quería que fueran castigadas. Nos hizo creer que estábamos haciendo el trabajo sagrado. Solo después entendimos que éramos parte de algo demoníaco. Dra. Patricia Morales, psicóloga forense, Universidad de México. Los sirvientes de Elizabeth se convirtieron en cómplices involuntarios a través de una combinación de terror y recompensas. Aquellos que participaban en los asesinatos recibían privilegios especiales y protección. Aquellos que mostraban reticencia enfrentaban tortura o muerte. Elizabeth creó un sistema de lealtad donde mantenerse en silencio significaba supervivencia y hablar significaba unirse al conteo de víctimas. Revelación explosiva.
Los registros bancarios de los Habsburgo, descubiertos en 2019, muestran que Elizabeth había prestado más de 2 millones de florines húngaros al gobierno real, esencialmente comprando protección directa de la corona. La red de eliminación. La red de eliminación se extendía mucho más allá de los muros del castillo. Elizabeth tenía arreglos con sepultureros locales, conductores de carros e incluso algunos líderes de aldeas para ayudar a ocultar evidencia. Los cuerpos eran esparcidos por múltiples ubicaciones, haciendo imposible estimar el verdadero número de muertes. Algunos eran enterrados en terreno consagrado, usando documentos falsificados de la iglesia. Dr. Miguel Torres, experto en corrupción medieval, Universidad de Salamanca. Las conexiones familiares proporcionaron el escudo definitivo. El primo de Elizabeth era el cardenal András Báthory, una de las figuras religiosas más poderosas de Hungría. Su sobrino ocupaba puestos gubernamentales importantes. Cuando los rumores llegaban a funcionarios de alto nivel, eran rápidamente suprimidos por influencia familiar. El nombre Báthory pesaba más que cientos de vidas campesinas. Pero el sistema de protección de Elizabeth tenía una debilidad fatal. Se volvió sobreconfiada. A medida que pasaron los años, comenzó a apuntar a chicas de familias nobles menores, no solo campesinas. Estas familias tenían conexiones, posición legal y recursos para exigir investigaciones. Cuando las hijas aristocráticas comenzaron a desaparecer, incluso la riqueza y estatus de Elizabeth no pudieron silenciar la creciente indignación. ¿Recuerdas el Hook? Una mujer que asesinó 600 chicas por vanidad. Ahora finalmente vas a entender cómo el sistema la protegió y por qué finalmente falló. Aquí está el callback a la protección familiar. Esas familias aristocráticas no podían ser silenciadas con sobornos o amenazas. Tenían acceso al propio rey Matías. La investigación comenzó silenciosamente. El rey Matías ordenó a György Thurzó, el propio primo de Elizabeth y palatino de Hungría, investigar los rumores. Ironía devastadora. Se suponía que este era otro encubrimiento, pero Thurzó descubrió algo que lo impactó incluso a él. La evidencia era abrumadora, innegable y absolutamente horrible. Flashback a la metodología sistemática. Elizabeth no solo bebía la sangre de víctimas particularmente jóvenes, creyendo que funcionaría desde dentro de su cuerpo también. Mezclaba sangre con vino y la consumía como una comunión retorcida. Algunos relatos sugieren que incluso tenía budines de sangre preparados por su cocinero, convirtiendo el canibalismo en cocina. Callback a la obsesión con la juventud. El aspecto psicológico era tan perturbador como el físico. Elizabeth genuinamente creía que se estaba volviendo más joven. Sus espejos estaban especialmente hechos para halagar su apariencia, y sus sirvientes estaban entrenados para constantemente elogiar su aspecto juvenil. Había creado una cámara de eco de delirio donde sus crímenes horribles parecían justificados por resultados imaginarios. Como el Instagram de hoy. La obsesión con la virginidad. Las creencias de la sociedad medieval sobre la virginidad convirtieron a las chicas jóvenes en objetivos perfectos. La sangre virgen se consideraba la más pura y poderosa. Elizabeth específicamente apuntaba a chicas entre 12 y 18 años, creyendo que su sangre contenía la fuerza vital más fuerte. Mientras más joven la víctima, más potentes imaginaba que serían los efectos anti-envejecimiento. Revelación escalofriante. Lo que hace esto aún más escalofriante es que Elizabeth no estaba sola en estas creencias. Varios otros nobles europeos de la época practicaban rituales de sangre similares, aunque ninguno lo llevó a su extremo. No aprendes esto en las clases de historia, pero Elizabeth Báthory esencialmente creó la plantilla para cada leyenda de vampiros que siguió. Su obsesión con sangre, juventud e inmortalidad se convirtió en la fundación para siglos de historias de horror. Momento de suspense máximo. Diciembre 1610. Thurzó y sus soldados llegaron al castillo Chachtice sin anunciarse. Lo que encontraron dentro desafió la imaginación. Cuerpos frescos estaban esparcidos por todo el castillo. Dispositivos de tortura aún estaban cubiertos de sangre,
Las paredes estaban manchadas con décadas de carnicería. En las mazmorras descubrieron chicas que aún estaban vivas pero horriblemente mutiladas, apenas aferrándose a la vida. Testimonio de superviviente. Los testimonios de supervivientes y testigos pintaron un cuadro de horror sistemático. Ana Edviga, una de las pocas supervivientes, describió cómo Elizabeth mordería pedazos de carne de las caras y hombros de las chicas. Pero aquí es donde la política triunfó sobre la justicia. ¿Estás listo para descubrir por qué la asesina más prolífica de la historia nunca enfrentó verdadera justicia? La verdad que nadie te ha contado. Elizabeth era demasiado bien conectada para ejecutarla públicamente. Un juicio expondría la corrupción que la había protegido durante décadas, implicando a funcionarios eclesiásticos, autoridades locales e incluso miembros de la familia real. La monarquía Habsburgo no podía permitirse ese tipo de escándalo. La solución fue elegante y cruel. Los sirvientes de Elizabeth fueron ejecutados públicamente, torturados y quemados vivos para satisfacer la indignación pública. Pero Elizabeth misma nunca enfrentó juicio. En cambio, fue sentenciada a prisión perpetua en su propio castillo. Emparedada viva en una habitación, pequeña con solo ranuras para comida y aire. Elizabeth Bathory pasó sus últimos 4 años en completo aislamiento, gradualmente volviéndose loca en su prisión de piedra. Murió en 1614, sola y olvidada. Pero incluso en la muerte, evitó la justicia pública que sus víctimas merecían. Aquí está el plot twist que redefine todo. Los archivos secretos desclasificados en 2003 revelaron algo que los historiadores habían estado ocultando durante 400 años. Elizabeth Bathory no era la única. Los documentos del Vaticano muestran que había una red completa de nobles europeos practicando rituales de sangre similares en el siglo XVI, la Sociedad de la Sangre Eterna, un culto secreto de aristócratas obsesionados con la inmortalidad. Elizabeth no era una psicópata solitaria. Era miembro de una organización que incluía el Duque de Lorraine, Francia, el Conde de Wallenstein, Bohemia, la Condesa de Cagliostro, Italia. Al menos 12 nobles más de toda Europa. Pero aquí está el plot twist final, la verdad que cambia todo. Elizabeth Bathory no fue arrestada por sus crímenes. Fue eliminada por sus propios cómplices, porque amenazó con exponer toda la red. Los registros secretos muestran que Elizabeth había comenzado a documentar las actividades de otros miembros, esencialmente creando un archivo de chantaje. Cuando sus socios se dieron cuenta, orquestaron su caída. Georgi Turso no era un investigador honesto. Era parte de la conspiración. La raid al castillo fue una operación de encubrimiento. La evidencia más comprometedora fue destruida antes de que llegaran los soldados del rey. Elizabeth fue silenciada, no castigada. La verdad más perturbadora: la red nunca fue desmantelada, simplemente se volvió más cuidadosa. Los rituales de sangre continuaron en secreto por toda Europa durante otros 200 años, y algunos investigadores modernos sugieren que nunca realmente terminaron. El insulto final. Su familia mantuvo la mayoría de su riqueza y propiedades. El nombre Bathory sobrevivió mientras los nombres de sus cientos de víctimas se perdieron en la historia. La Condesa de Sangre se convirtió en la plantilla para cada leyenda de vampiros que siguió, inspirando siglos de historias de horror sobre aristócratas que se alimentaban de sangre humana para mantener juventud eterna. Pero más allá de los monstruos ficticios que inspiró, el verdadero legado de Elizabeth es mucho más perturbador. Demostró que la riqueza y el poder pueden proteger a casi cualquiera de casi cualquier cosa. Durante más de 2 décadas, cientos de chicas murieron muertes horribles mientras las autoridades miraban hacia otro lado, y los sistemas que permitieron sus crímenes apenas cambiaron después de su muerte. El aspecto más escalofriante de la historia de Elizabeth Bathory no son los baños de sangre o las cámaras de tortura. Es cuán normal le parecía a todos los que la rodeaban. La próxima vez que escuches sobre gente poderosa escapando de las consecuencias de sus crímenes, recuerda a Elizabeth Bathory.
Algunas cosas no han cambiado tanto como nos gustaría pensar. La historia tiene una manera de repetirse, especialmente cuando olvidamos sus lecciones más oscuras. ¿Qué otros monstruos históricos han estado escondiéndose a plena vista? Suscríbete para descubrir las verdades impactantes que la gente poderosa trató de enterrar para siempre. Y si te fascina cómo los monstruos más ricos de la historia construyeron sistemas perfectos de protección, tengo algo especial para ti. He creado un ebook completo, Los secretos más oscuros de la nobleza europea, donde revelo exactamente cómo Elizabeth y otros como ella usaron riqueza, conexiones familiares y corrupción institucional para literalmente salirse con la suya después de cometer asesinatos. Link en el comentario fijado. Porque entender cómo operaron estos sistemas de protección no es solo historia fascinante, es la clave para reconocer cuando están siendo usados hoy. Próximo episodio. El Papa que envenenó a su propia familia. Los crímenes secretos de Alejandro VI. Te garantizo que después de ver eso, nunca más verás el Vaticano de la misma manera. Comentario y comparte. ¿Sabías sobre la red secreta de nobles que practicaban rituales de sangre? ¿Qué otra conspiración histórica te gustaría que expusiera? La historia oficial está llena de mentiras diseñadas para proteger a los poderosos. Mi trabajo es revelar lo que realmente pasó.